Buen mediodía, esto es Todo Campo, aquí por Canal 4. Un día frío, arrancamos una mañana fría, pero bueno, la verdad que estamos en la época donde tenemos que estar acostumbrados a este frío. Claro que sí, tenemos las 4 estaciones bien marcadas. Claro, frío durante la mañana. Y ahí lo voy a presentar a mi compañero Germán Aureli. ¿Cómo andás, Germán? Buen mediodía. Hola, Roberto. Buen mediodía para la audiencia. Sí, con una mañana fría que pinta para ser un buen día, pero con algo de nubosidad. Pero ya vamos a estar hablando después del clima puntualmente, pero por lo menos por ahora con frío. ¿Lluvias? Nada que ver. No, con lluvia, escasas probabilidades para el próximo sábado, que después vamos a ampliar un poquito cuando ampliemos esto del clima. Dale, saludamos a Ezequiel Barbieri, que está del otro lado, quien hace posible de que este programa esté en el aire. Claro, si él no está del otro lado, esto no va a funcionar. Claro, no va a funcionar. Bueno, Germán, nos metemos en tema. Sí, Roberto, para que comentarles un poquito cómo va a transcurrir el programa de hoy, lo vamos a tener a Gabriel Prieto hablando de lo que es la siembra de arveja, un experto del INTA de Arroyo Seco que nos va a estar explicando un poquito cómo va a desarrollarse y en qué condiciones la siembra de arveja. También la vamos a tener a Paola Rico, a nuestra compañera desde Rosario, comentándonos un poquito cuáles son las prioridades que debe tener el productor agropecuario en el momento de adquirir un vehículo de transporte de carga y cómo regularizar ese transporte, tanto para la persona que lo va a conducir como el transporte en sí, qué es lo que necesita y qué tipo de cargas puede trasladar y desde dónde y hacia dónde. Eso lo vamos a tener con la señora Paola Rico. Y bueno, también vamos a estar hablando con el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, que nos va a comentar un poquito el panorama de cómo estamos en cuanto al agro, al sector, dentro de la coyuntura a nivel nacional y a nivel local. Un poquito vamos a preguntarle de lo que fue el grito de Alcorta y también que nos comente y nos dé su panorama desde la mesa de enlace, la toma de medidas del gobierno y cómo repercute en nuestro sector. Me dejaste preocupado con el tema de las lluvias. No tenemos lluvias, lo vimos, lo decíamos, bueno, estábamos charlando en el micro días atrás, lo dijimos la semana pasada, parecía que íbamos a tener lluvia, las bajas temperaturas. Tuvimos un miércoles, me parece que una temperatura tremendamente baja, heladas importantes. Claro, es la época, usted me dice, claro, sí, es la época. Pero bueno, decime por lo menos de que algunas gotas van a estar cayendo la semana que viene, porque estamos necesitando, o sea, el campo está necesitando agua. ¿Me vas a decir eso o seguimos como estamos? Bueno, mira, yo te voy a contar un poquito lo que es el pronóstico. Ojalá. Claro, no es tuyo, o sea, lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Ojalá este pronóstico se revierta un poquito, porque en cuanto a lluvias, no tenemos probabilidades de lluvia. Recién para el próximo sábado hay un 60% de probabilidad de lluvia, pero con muy bajas precipitaciones. O sea, puede haber alguna tormenta, alguna que otra probabilidad, pero van a ser muy bajas las precipitaciones. El pronóstico nos dice que puede llegar a caer entre 2 y 11 milímetros, o sea, muy bajo. No sería malo. ¿Usted qué le parece que está del otro lado? ¿Sería malo? No, la verdad que hoy con 11 o 12 milímetros la cosa cambiaría porque tenemos humedad en el perfil y lo ayudaría un poquito. Antes que nada, lo ayudaría un poquito. ¿Qué pasa con Brasil? No está lloviendo, se va cada vez más complicando el tema del Paraná. Vemos imágenes del arroyo Ludueña, vemos imágenes de lo que es el río, que prácticamente poder pasar caminando de un lado a otro cuando tendría que estar en una altura importante, las embarcaciones, y también para lo que corresponde al campo, el hecho de las embarcaciones importantes que vienen a retirar granos a nuestra zona portuaria. Sí, es un tema latente, una preocupación muy importante. Puntualmente en Brasil, el dato es que hace 91 años, Roberto, y a la audiencia, que no se produce una sequía tan grande como esta. Están muy preocupados, tal es así que están pidiéndole a la población que racione el consumo de agua potable. Mirá vos. Hablando a nivel nacional, no es por regiones, sino que a nivel nacional
están pidiendo al pueblo de Brasil que racionalice el uso del agua potable porque, ya te vuelvo a repetir, hace 91 años que no hay una sequía tan grande como esta. A raíz de esto, la consecuencia que nos toca a nosotros es esta bajante en el Paraná, también histórica, nunca vista. Hace unos años atrás, un tiempo atrás, hubo una bajante, pero esta es aún más grande y por los pronósticos que tenemos de lluvia en la región, no va a haber en grandes cantidades como para poder recuperar ese caudal de agua que no está viniendo. Este caudal de agua perjudica, bueno, a todo lo que es la zona pesquera y a todo lo que es el transporte de grano y de carga que transcurre por la hidrovía Paraná-Paraguay. Esto nos afecta a mayor escala aún porque es la que nos permite sacar toda la producción o la gran parte de la producción desde nuestra región al mundo externo. Hablaste del tema hidrovía. ¿Qué tema? Lo venimos siguiendo. ¿Qué pasa con la hidrovía? El gobierno nacional ha tomado medidas en esta semana acerca de la hidrovía. ¿Qué pasa con el gobierno nacional, con el tema de los peajes? ¿En qué consiste el tema del peaje que lo ha tomado el gobierno nacional y después aparentemente qué va a pasar? ¿Van a dar una licitación nueva? ¿Qué hay dentro del gobierno? Algo arrancó dentro del gobierno y me parece que tenías un número que era importante, ¿no? Lo que va a manejarse dentro de lo que es la hidrovía. Sí, bueno, se oficializó el decreto 427/2021 que permite el traspaso del control de la hidrovía Paraná-Paraguay, como recién decíamos, considerado el principal paso de las exportaciones agroindustriales. Este decreto le permite el traspaso de la hidrovía a la Administración General de Puertos, que durará, según el decreto, 12 meses va a ser el periodo que va a durar y que durante esos 12 meses, entre los distintos concesionarios que están dentro de la hidrovía hasta este decreto, ver cómo se va a plantear los pliegos nuevos para que, después de transcurrir estos 12 meses en manos del Estado, se presenten los pliegos para una nueva licitación. Este decreto lo que hace es permitirle al Estado tomar su administración, o sea, la administración de la hidrovía Paraná-Paraguay, pasarla a manos de la Administración General de Puertos. Esto le va a permitir o le va a dar un ingreso de entre 200 y 300 millones de dólares. ¿Nada más? Nada más. Un número así al pasar. Todos estos millones de dólares corresponden a los cánones que cobran por el paso de los barcos por nuestro río. Eso entraría a las arcas del Estado. Eso pasaría a manos del Estado. También este decreto le da al Estado la potestad para mantener lo que es el servicio y el dragado de la hidrovía, que no es poco, son 3.000, 3.500 kilómetros de extensión de esta hidrovía, que es la más importante de nuestro país, que conecta desde el kilómetro puntualmente 1238 del río Paraná, conocido como Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales, que es del río de la Plata exterior. Claro, o sea, claro. Es la que nos permite salir al mar y nos da la posibilidad de que los productos salgan desde nuestra zona núcleo al exterior. Esto es por un año. Esto es por 12 meses. Este decreto dura 12 meses, que es lo que el periodo que van a tener. Supuestamente tendría que finalizar dentro de 12 meses. Ahora, con ese recupero, ¿finalizará? ¿Habrá alguna clave que dice que esto va a ser así? Seguramente. Habría que leer finito lo que dice el decreto presidencial y cómo termina todo esto. Es un buen ingreso. Sí, claro. Ya, como vos dijiste, Roberto, esto se puede tomar desde dos lugares. Desde el punto de vista de que el gobierno toma esta concesión y la pasa a manos del Estado netamente por una cuestión de un ingreso, por tomar estos 200 o 300 millones de dólares a sus arcas, y la otra es que lo haga para mejorar la concesión o mejorar los pliegos de la concesión, que no sabemos cómo va a ser.
porque hasta el momento no se han presentado. Durante estos 12 meses el gobierno va a tener que sentarse, hablar con los expertos y formar un nuevo pliego para hacer después una nueva concesión. No nos olvidemos que dentro de este decreto también obliga al Estado, a la Administración General de Puertos, al mantenimiento. Claro. Pero este mantenimiento, como hacen en la mayoría de las concesiones, tercerizan en empresas privadas que en la vuelta termina siendo casi lo mismo. Si la concesión estaba dada, tomarla de nuevo en manos del Estado. Pero bueno, el punto de vista del Estado es otro, tal vez pensando a futuro o en mejorar las condiciones de la hidrovía. Vamos a ir viendo, a medida que transcurra el tiempo, cómo se va a desarrollar esto, que por ahora el decreto ya está firme y ya pasó la hidrovía Paraná-Paraguay a manos del Estado. Vamos a ver qué resultado da en la práctica. Ahí estamos. Germán, volvemos de la pausa y me contás cómo están los precios. Vamos a la pausa en este Todo Campo del día de hoy. Vamos. Bien, ahí estamos en Todo Campo. Se viene la siembra de arveja, algo muy importante para nuestra región, no solamente lo que es arveja, sino lentejas, todo lo que hace a la parte de legumbres. Pero la palabra de quien conoce sobre el tema es del ingeniero Gabriel Prieto, del INTA de Arroyo Seco. ¿Cómo andás, Gabriel? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal la audiencia? Buenas noches a todos. Gabriel, ¿cómo se presenta el año en cuanto a la siembra de arveja? Bueno, comparado con lo que fue el año pasado, tenemos más reserva de agua en el perfil. Las lluvias de otoño fueron tal vez más generosas que el año pasado. Y ahora lo que tenemos es una coyuntural falta de humedad en superficie para poder sembrar. Que esperemos que la semana que viene, con el cambio de luna, haya también alguna precipitación y nos permita sembrar adecuadamente. Los pronósticos de mediano plazo son de un invierno seco, pero son pronósticos, por supuesto, y esto se adecúan cada 20 días, se vuelven a actualizar. Probablemente no tengamos las heladas que tuvimos el año pasado, o las tengamos pero no con esa intensidad. Recordemos que para mediados de julio teníamos heladas de 8 o 9 grados bajo cero, heladas negras, que se repitieron en agosto con 5 o 6 grados bajo cero y después en septiembre, el 21 de septiembre. Así que esperemos que por lo menos desde ese punto de vista no impacten tan negativamente como el año pasado. Claro. Gabriel, escúchame, en cuanto a las épocas de siembra, ¿son las adecuadas? ¿Es temprano todavía? ¿Cómo notás? ¿Y qué está pasando en la región con la siembra? ¿Se va a esperar un poquito más? Porque estamos viendo que aquí en la zona ya algunos como que arrancaron. Sí, hay gente que está diciendo, bueno, tengo poca humedad, aprovecho para sembrarla y que nazca, y anticipo un poco la fecha de siembra, no está mal, sobre todo en lotes que tienen bajo nivel de cobertura, como para asegurar de que las heladas impacten menos. Y hay gente que decide esperar y por temor a las heladas y sembrar un poco más adelante. La novedad del mercado es que hay 3 variedades ya desde hace 2 años para siembras de fin de mayo y principio de junio. Son variedades de ciclo largo que obviamente ya están pasada la fecha, pero para que la tenga en cuenta el productor el año que viene. Es una variedad de grano verde llamada Aviron y 2 variedades de grano amarillo. Así que es probable que se difundan ya más masivamente a partir de la campaña que viene. Claro. Gabriel, y en cuanto a los costos para el implante de lo que es la siembra de este año, en relación al año pasado, costos en dólares para poder tener un implante, ¿eso se ha modificado en relación al precio? No sensiblemente. El principal costo es la semilla. Ese es el principal costo. Tengamos en cuenta y recordarle a los productores que es obligatoria la declaración del origen de la semilla, por lo tanto,
Si van a sembrar, están obligados a declararla en el informe de CISA y tienen que justificar el origen de la semilla. Puede ser producción propia, pero tienen que tener una factura de compra previa. Así que eso hay que tenerlo presente. Es el principal costo de implantación. Estimemos que una variedad verde como Viper, estamos alrededor de los 180, 200 kilos por hectárea. Claro. Por barato que sea, 40 centavos de dólar, ahí nomás ya tenemos 80, 100 dólares por hectárea de semilla. Y en el caso de las variedades amarillas estamos pensando entre 240 y 270 kilos por hectárea, dependiendo del tamaño del grano, y ahí el costo es sensiblemente mayor. Dentro de lo que es la siembra, ¿notás más que se está haciendo en convencional o en directa? Porque estamos viendo muchos productores que están utilizando el viejo sistema de la labranza convencional para hacer legumbres. ¿Qué es lo que notás y por ahí qué es lo que aconsejás? Normalmente en los suelos con bajo nivel de cobertura, con algún tipo de labranza, el impacto de la helada es bastante menor. Lo que pasa es que después hay que evaluar qué pesa más en un año. Recordemos que estamos sembrando en el 2021, no en el 2020. Claro. No hay un año igual a otro. Por ahí nos preparamos en función de lo que pasó el año pasado, y este año puede ser totalmente distinto. Hay, yo creo, un 30-40% de campos que se han trabajado para reducir cobertura y además para el control de malezas tolerantes, que también es otro de los problemas graves que está enfrentando el productor en esta temporada. Así que hay que poner en la balanza, porque la remoción de suelo implica pérdida de agua del perfil, y eso después, cuando las temperaturas suben allá en fines de septiembre, octubre, lo vamos a estar pidiendo, rogando al cielo todos los días para que llueva, ¿no? Claro. En cambio, los lotes de directa que conservan más humedad, por ahí pueden sufrir el impacto de la helada un poco más que los lotes trabajados, pero sin duda van a tener más agua disponible. Dentro de las malezas que decís tolerantes, ¿con qué se va a encontrar el productor que le va a costar combatir? Básicamente las dos más complicadas en la zona son ryegrass, que es una gramínea, tolerante a glifosato y algunos graminicidas. Hay algunos biotipos ya resistentes a graminicidas, y rama negra. Rama negra siempre es un problema, para lo cual ya estamos muy jugados para el uso de algunos herbicidas para barbecho. Así que la herramienta que queda son los hormonales y los desecantes, ¿no? Claro. Eso, Gabriel, lo que es la siembra directa. Y para lo que es siembra convencional, ¿qué se están utilizando? ¿Productos antiguos como utilizábamos años atrás, o hay alguna paleta nueva de productos? No hay productos nuevos, sí, son los mismos que se usaban tiempo atrás, metribuzin, imacetapir, en preemergencia, en un suelo que está trabajado con bajo nivel de cobertura. Las eficiencias de estos herbicidas es muy alta, muy buena. Por supuesto que es para las malezas invernales. O sea, si uno tiene un problema, tuvo en el verano problema de colorado, y bueno, va a tener emergencia de colorado, no hay herbicida que tenga una residualidad de más de 50 días, 60 días, y bueno, el colorado va a emerger igual allá en octubre cuando las temperaturas levanten. Así que es muy bueno tener una densidad de plantas de arveja regular, no menor a las 80 plantas por metro cuadrado. Esto para una variedad como Viper son 180 kilos de semilla, para que compita y reduzca la incidencia de esa maleza, que no va a afectar el rendimiento. Lo que va a hacer es un problema para el cultivo siguiente, ¿no? Claro, pasamos del tema de agroquímicos a lo que es fertilización, el tema de fertilizantes. Bueno, ¿qué utilizamos cuando vamos a implantar una arveja?
Bueno, básicamente arveja responde muy bien a fósforo en la medida en que los niveles de fósforo del lote sean inferiores a las 15 partes por millón. Así que es clave, primero, el análisis de suelo. Claro. Es la herramienta por excelencia. Una vez que tenemos ese dato, ahí se decide la fertilización. Arveja no responde tanto a azufre y, por supuesto, el nutriente que más requiere es nitrógeno, pero no lo vamos a poner como fertilizante, sino que lo que vamos a hacer es inocular la semilla. Todos los años es recomendable inocularla, porque en un campo de la zona que tiene historia de legumbres, la inoculación, el efecto de la inoculación no la vamos a ver visualmente y va a tener un retorno del 500%, es decir, gasto $1, voy a recuperar 5, Claro. con la diferencia de rendimiento. Ahora, si el campo nunca tuvo legumbres, esa recuperación va a ser del 1500%. O sea, voy a poner $1 en inoculante y voy a recuperar $15 a través de la respuesta al rendimiento. Esto es especialmente cierto y estratégico, sobre todo en campos que nunca tuvieron legumbres. Es contundente. Gabriel, como para ir cerrando, ¿qué le aconsejarías al productor? Bueno, lo primero, semilla de calidad. ¿Por qué? Porque la semilla de calidad le va a permitir tener un producto de calidad. Si partimos de una semilla como Viper, por ejemplo, que tiene 25 años de multiplicación, lo que vamos a obtener es la misma mezcla que tienen todos los lotes de Viper que hay en la zona. No hay posibilidad de tener una semilla pura, y la semilla pura es precio. Y no estoy hablando solamente de huevo hetero, estoy hablando de otras variedades que están adentro, o mezclas o segregaciones genéticas que tiene la misma población que se está sembrando. Lo ideal es tener semilla nueva, y eso se traduce en calidad. Recordemos que Argentina tiene abierta la exportación a China desde el anteaño pasado, y China exige calidad, no le podemos mandar cualquier mezcla de variedades. Por un lado eso, por otro lado las plantas industriales que procesan la arveja para rehidratado necesitan uniformidad en este proceso, y eso lo garantiza la misma variedad, que sea la variedad pura. Y también el potencial que tiene Argentina en el mundo. Recordemos que Argentina hoy no compite en el mundo en lo que es el mercado de exportación a los niveles que podría estarlo. Argentina tiene todo para ganar el mercado mundial, que es de 8 millones de toneladas, porque a diferencia de los principales exportadores, por ejemplo Canadá, Argentina no tiene que resignarle hectáreas a otro cultivo para poder producirla, como por ejemplo Canadá, que si siembra arveja no siembra trigo, si siembra arveja no siembra colza. En Argentina hay 60% de la tierra desocupada en el invierno, aproximadamente. Esto es más real en lo que es provincia de Buenos Aires, este de Buenos Aires, algo menos en Santa Fe. Y eso permitiría ganar los mercados, porque Argentina no tiene que resignar ni trigo, ni colza, y mucho menos ni soja, ni trigo, ni maíz, porque tiene la posibilidad de hacer los dos cultivos en el mismo año. Esa es una de las características más importantes, y creo que es el potencial que tiene Argentina para ganar los mercados. ¿Por qué no se los gana? Bueno, todas las ineficiencias que tenemos en nuestro país. Desde las comerciales, las burocráticas, las fiscales, que hacen de que el productor no esté alentado a crecer en área de siembras de arveja. Sobre todo arveja amarilla, porque ese mercado de 10 millones de toneladas que yo acabo de mencionar es netamente arvejas amarillas. Claro, ahí está. Bueno, Gabriel, la verdad que un placer tenerte aquí en Todo Campo, y te mando un fuerte abrazo y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Un saludo a toda la audiencia, agradecido desde INTA Arroyo Seco. Ahí estamos hablando con el ingeniero Gabriel Prieto del INTA Arroyo Seco. Seguimos así en Todo Campo. Bien, y Todo Campo
sigue su andar, y más preguntando qué pasa cuando un productor agropecuario compra un camión. Claro, ¿por qué me dicen compra un camión? Sí, porque se lleva su producción, las cosas han cambiado, los silobolsas, ya los productores están teniendo otra temática. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer porque nosotros venimos del campo, el productor viene del campo, por ahí el hecho de subirse a un camión dice tengo que sacar una licencia aparte, hay un montón de cosas que por ahí tenemos que consultar y saber. Para eso tenemos a nuestra compañera en Rosario, Paula Rico. ¿Cómo estás, Pau? Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, la verdad que bien, con bajas temperaturas, pero bien. Un poquito de frío, pero lindo día. Dale. Bueno, la pregunta en sí era, ¿qué pasa para aquellos productores agropecuarios que, bueno, deciden comprar un camión por el hecho del transporte, ya no andan más con el tractor del campo al pueblo? Bueno, ¿cómo arrancamos? ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bien, lo primero que le vamos a decir que no hay diferencia entre llevar carga propia o llevar carga de tercero. O sea, las características de lo que tienen que hacer es lo mismo, ya sea que sea su propia producción o que estén llevando carga para otra persona. Primero, obviamente, es ver de dónde a dónde se va a llevar la carga. Eso es importantísimo, Roberto. Claro. ¿Por qué es importante? Porque si vamos de una provincia a otra o se toca el puerto, entonces en esos casos sí o sí necesitamos inscribir el vehículo en el registro del transporte automotor en el RUTA. Y el conductor va a tener que tener, aparte de la licencia de conducir que lo habilita para el porte del camión, la LINTI, la Licencia Nacional para Transporte Interjurisdiccional. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. Claro, Ahí exactamente. Está. Entonces, es importante esto, si va a ser origen y destino dentro de la misma provincia sin tocar el puerto, no necesitaría ni estar inscrito en el RUTA ni tener la LINTI. Claro. ¿Queda claro? Sí, totalmente. Escuchame una cosita, otro tema. El camión, el modelo del camión en sí, tiene que ver, porque por ahí hay camiones que están a la venta, qué sé yo, año 65, 68, 70. Eso se puede hacer los trámites iguales, por ahí el seguro tiene que estar en buenas condiciones, porque si no el seguro por ahí no te lo cubre. ¿Qué pasa ahí? Sí, lo que es cargas generales, hoy por hoy no se está exigiendo antigüedad. Sí hay una ley peso-potencia, claro, que tampoco se está, si bien se exige en la técnica y desde la técnica te dicen, acorde a la potencia y a los ejes, el peso que puede llevar el camión, hoy no se está fiscalizando en ruta. Pero, bueno, la idea sería... por una cuestión de seguridad vial, respetar el peso-potencia, ¿no? Claro, yo estoy a favor del peso-potencia, que serían 4,25 caballos vapor por tonelada en bruto, que se va a transportar. Ahí está. O sea, nosotros aquí en el campo estamos entre los 29, 30 mil kilos, por ahí cargan según el camión, por ahí un camión de mucho porte, un camión nuevo y un Mercedes 1114, para decir, está llevando más carga que ese tipo de camión por la tara. ¿Puede ser que estoy por ahí? Sí, hay que adaptarlo obviamente al peso en bruto. Hoy... y necesitarías 192 caballos vapor para llevar las 45 en bruto, digamos. Ahí está. Pau, otra cosa. La ley de escalabilidad y que esto es lo básico, digamos, ¿no? Pero se puede llevar mucho más peso porque ya se incorporaron bitrenes, se incorporaron nueva cantidad de ejes, entonces los escalables. Pero bueno, en lo básico sería esto. Pero las rutas son las mismas, Pau. Las rutas son las mismas, los puentes son los mismos. Claro. Y volvemos siempre a dar vueltas sobre lo que generalmente venimos diciendo, ¿no?
que no hay cambio de la infraestructura. Un amigo estaba charlando. Sí. Con un amigo estaba charlando y me decía, mirá, yo compré un camión, me voy a la comuna, me saco el carnet, me saco un carnet para conducir el camión y qué sé yo, y ya está. Dice, ya tengo el problema solucionado. Me parece, digo, mirá el programa de hoy sábado y ahí me parece que las cosas no son así, o sí. Bueno, no, en realidad depende, vuelvo a decir, depende de lo que va a hacer él. Si va a ser a lo mejor Chacra Galpón y están dentro de la misma provincia y no toca el puerto, tendría el problema solucionado. Si va a llevar al puerto su producción o va a cruzar a la provincia limítrofe, bueno, entonces no tendría su problema solucionado, debería ser el psicofísico, el curso, lo que hablamos el programa pasado, y además inscribir el vehículo en el RUTA, ¿sí? Que es el Registro Único de Transporte Automotor. Y hay varios centros, pueden ser diferentes centros dentro de los pueblos o algunos lugares, algunos centros de inscripción en la ciudad de Rosario, por ejemplo, hay 2 también. O sea, eso depende de dónde lo quieren inscribir, pero en casi todos los pueblos están los centros para inscribir, los diferentes centros de camioneros que generalmente tienen un centro de inscripción RUTA. Así lo más fácil que tiene que hacer mi amigo el productor es ir al centro y de ahí le van a decir qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, lamentablemente es un vehículo que es de transporte y va a tener que cumplir con todos los reglamentos de que exige la ley. Pasa por ahí. No hay otra. La revisión técnica, recordemos que a medida que aumenta la antigüedad, los plazos de revisión técnica pueden acortarse a 6 meses. Por eso a veces comprar un camión de mayor antigüedad implica tener que hacer la revisión técnica más seguido, ¿sí? Que era algo que quedó colgado de la pregunta anterior que hiciste. Y bueno, tiene que tener la revisión técnica obligatoria, el seguro si es carga propia, a ver, el seguro del vehículo sí o sí. Y si es carga propia no necesita seguro de la carga, pero si va a transportar carga de tercero, la carga tiene que estar asegurada, ya sea por el dador de carga o por el transportista, pero la carga es obligatoria tenerla asegurada. Ahí estamos. Bien, Pau, la verdad que ha sido un placer tenerte del otro lado, como ya lo tuvimos el programa anterior, y te mandamos un abrazo, un beso desde aquí, desde el canal, y seguramente vamos a estar charlando de otros temas que le interesan al productor agropecuario y en sí también al transportista de granos. Gracias, Pau, por estar. Gracias a ustedes, chicos. Bien, así continuamos en este Todo Campo. Bien, y estamos de regreso en este Todo Campo y ahora con alguien que nos representa a nivel nacional, como es el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, con quien estamos dialogando ahora en un minutito. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, la semana pasada con un aniversario más del Grito de Alcorta, bueno, ¿cómo estuvo todo eso? Y ya, bueno, adaptándonos a esta nueva técnica de estar distanciados, pero en definitiva estamos todos juntos, ¿no? Sí, la verdad que todo el avance tecnológico, si bien ya estaba en disposición, nos ha acelerado todo el proceso de uso y nos permitió celebrar el Día del Grito de Alcorta. Yo pude estar presente desde el espacio conmemorativo al Grito de Alcorta y de ahí realizar un Zoom de homenaje y una asamblea con un plenario de filiales, de centros juveniles, de centros de mujeres federadas y entidades afiliadas, que la verdad fue muy numeroso, muy emotivo y lamentablemente con una
conexión con la actualidad, donde el productor pequeño y mediano debe volver a alzar la voz para mantener sus derechos y que no haya atropellos y situaciones que lo están sacando del circuito. Carlos, uno de los temas que vemos, quienes estamos viviendo en la cercanía del campo, somos productores y también nos dedicamos a hacer difusión de todo esto, es que las tierras en estos momentos están quedando en manos de pocos, de contratistas, alquileres, muy lejos de lo que fue el pensamiento en sí de Federación Agraria en su momento. ¿Cómo se puede ver este tema? Sí, es la gran preocupación, es un abordaje que hace ya bastante tiempo estamos haciendo desde Federación Agraria, en donde el nacimiento de la Federación Agraria precisamente fue para que muchos que querían producir o que eran agricultores pudieran producir y tuvieran acceso a la tierra, ya sea a través de los arriendos y posteriormente a través de la compra de eso, del acceso a la compra de esos terrenos. Pero lamentablemente y paulatinamente fueron sucediendo situaciones en donde le ha permitido a muchos concentrar en pocas manos la titularidad de la tierra y si bien nosotros seguimos manteniendo esa bandera de lucha del acceso a la tierra, lo que nos está preocupando muy mucho es el egreso que se provoca de los productores de la tierra, con lo cual estamos perdiendo una batalla dada para que esa gente fuera productora y que tenemos que revertirlo, y que es lo que nos está preocupando muy mucho porque toda esa concentración presupone que el pequeño productor, la familia, se trasladen a los centros más poblados y obviamente que toda la gente que depende de esa unidad productiva tengan que también emigrar y por lo general es a los conos urbanos en donde lo hacen con pérdida de calidad de vida y nos debe preocupar de sobremanera esa desaparición que hay secuencial de 5.000 productores por año y donde creemos firmemente que la solución está en entender el interior del país y darle las posibilidades para que se desarrollen las producciones y la gente no tenga que irse a buscar un horizonte que tal vez no lo encuentra y que después es un problema y una asistencia indefinida en las ciudades. Claro. Uno de los pilares de Federación Agraria era la juventud agraria en su momento. Hay un cambio generacional. ¿Cómo ven ustedes dentro de Federación Agraria a los jóvenes? ¿Se podrá revertir esta situación por este cambio generacional? Nosotros ya estamos un poco del otro lado, como que a veces decimos mirando un poco el horizonte, pero hay gente joven, chicos, por ahí los vemos, pero con ganas de trabajar el campo, de volver con las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que ustedes están viendo dentro de ustedes, ¿no? De Federación Agraria, de los jóvenes? Sí, creo que sí, creo que hay que darle las oportunidades correspondientes. A raíz de las postergaciones indefinidas y que la gente pelea por un camino, ha aportado exuberantes cantidades de dinero el sector y no le han devuelto generosamente en buena accesibilidad de caminos, que tengan internet, que tengan conectividad telefónica, que tengan energía, o si no hay tendidos, que haya energía sustentable en los campos, que tengan acceso a la calidad de vida como si estuvieran en una ciudad y que realmente incentiven a la juventud a hacerlo. Y por otro lado le tenemos que dar también una participación muy fuerte porque el joven viene con un hilo conductor con las tecnologías, las saben manejar mucho más rápido, se entusiasman mucho cuando hay tecnología al servicio de la producción y creo que por esa vía tenemos que ir, como también así ir buscando, y hemos presentado hace muy poquitos días un proyecto de políticas públicas para el sector del pequeño, de la agricultura familiar, en donde
no solo estamos tratando de unir eso, sino que darle la posibilidad de que haya una rentabilidad y una inserción mucho más corta entre el circuito del productor hacia el consumidor, y también generando una plataforma virtual de comercialización que arrime a las distintas economías del país, a las distintas producciones, con la gente de la ciudad y en el intercambio con los distintos sectores productivos del país, para que realmente le llegue un buen precio al productor y un buen precio al consumidor. Seguramente. Bueno, entrando ya en el tema político, esta lucha, ¿no?, con el gobierno, el cierre de exportaciones de las carnes, en un momento que el país seguramente tiene que estar produciendo más. Bueno, la posesión la conocemos, pero bueno, qué mejor que tener al presidente de Federación Agraria, quien está integrando la mesa de enlace. Y bueno, ¿qué pasa con el gobierno, no? Idas y vueltas, cierre, apertura, ¿cómo lo ven ustedes? La verdad que ha sido una medida absolutamente desacertada, y donde uno trata de minimizar un poco la situación y que realmente lo entiendan y retomen el error, lo enmienden y sigamos adelante. No nos interesa, como quien dice, tomar botín de guerra sobre una equivocación, sino que realmente la corrijan, porque va a ser un efecto muy complejo, no solo para la ganadería vacuna, sino para todas las carnes alternativas, y bueno, y la ganadería vacuna que había tenido un retroceso producto de una medida similar en el pasado, hoy rápidamente ha vuelto a caer fuertemente el precio de la hacienda en pie, en donde el productor que tenía esa posibilidad de limpiar su hacienda, dejar la vaca de refugio, la vaca seca o la vaca de descarte en un buen precio y poder ir optimizando el plantel, lamentablemente esto se interrumpe, ha generado muchas complicaciones en las plantas frigoríficas, están suspendiendo gente y con posibilidades de que haya despidos. La verdad que es una hoja que hay que dar la vuelta rápidamente y ojalá que lo entiendan. De hecho, estamos intentando todo, lamentablemente cuesta, es muy difícil que el gobierno lo entienda, porque por ahí tienen una obsesión sobre el consumo y que haya carne barata, cuando el problema real es la inflación por un lado y la pérdida de poder adquisitivo por otro, pero que no necesariamente la culpa la tienen los productores, en este caso de ganadería vacuna, sino que es una conjunción de situaciones y no se corrige cerrando las exportaciones. Pueden tener carne barata algún momento, cosa que no sucedió en el pasado porque bajó la hacienda en pie, pero no bajó los cortes de carne en góndola, y esto creo que va a darse la misma secuencia en esta situación, pero el daño que pueden generar es muy grande e innecesario en un momento de pandemia por un lado y de una situación económica que ya sin pandemia era bastante compleja y obviamente que se acentuó cada vez más. Seguramente, bueno, en programas anteriores estábamos hablando en el tema del precio de la carne, aquí en el interior, el hecho de, preguntaba, ¿qué carnicero está recibiendo esta carne que Matías Culfas está diciendo que está llegando a las carnicerías? No existe todo eso. Y hoy otra de las noticias era el hecho de decir, bueno, si mejoran el tema del destete, vamos a tener más novillo y vamos a tener mejor carne y más barata para los argentinos. Me parece que esto es un relato que ya lo vivimos, Carlos. Es que por ahí hay una desconexión. Yo no digo que haya zonas o productores puntuales que están haciendo las cosas de manera un poco deficiente y que no hay una eficiencia tanto en preñez como en destete, que son dos factores que pueden hacer que haya más número de cabezas, pero no, si no hay estímulo, si no hay inserción productiva, es muy difícil de hacer tomar financiamiento o hacer tomar medidas que realmente hagan más eficiente la producción. Y por otro lado,
la otra forma de incorporar kilos es llevar a un novillo pesado, con lo cual hay que no solo generar los incentivos financieros, sino fiscales también, cosa de que no sean castigados con el impuesto a las ganancias aquel que debe permanecer por más tiempo con el animal para ganarle más kilos. Y además hay otra situación. Toda la baja que hay en la carne vacuna repercute directamente sobre las carnes alternativas, poniendo en riesgo de desaparición al productor de cerdo, al productor de ovinos y al productor aviar, con lo cual, porque es una cosa lógica, si baja la carne vacuna, ¿a dónde van los sectores? Es a comprar carnes alternativas, pero tienen que estar más baratas. Y esto pone en tensión y por debajo de los costos de producción a mucha gente. Era algo que se estaba dinamizando. Yo creo que hay que buscar puntualmente quién es el que tiene una situación compleja, y nosotros le hemos arrimado la posibilidad de que les reintegren el IVA a los que tienen complicaciones para que tengan una reducción importante de precios, y no que el esfuerzo sea para algunos sectores que por ahí en el interior no vemos esos cortes de carne, si es que llegan bien en donde estaba dispuesto en los centros urbanos más importantes, y que por otro lado por ahí le llega a las manos de alguien que no necesita que hagan ningún tipo de esfuerzo para consumir la carne. Claro, ahí estamos. Bueno, Carlos, la verdad que ha sido un placer tenerlo aquí en Todo Campo, y muchas gracias por estar del otro lado y participando de este programa. Muchas gracias y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí de Todo Campo, Canal 4 Aceval. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento, y un saludo a toda la gente del lugar. Bien, ahí estábamos, hablando con Carlos Sacchettoni, presidente de Federación Agraria Argentina. Seguimos así en Todo Campo. Ahí retornamos al Todo Campo de hoy, yendo a la historia, porque en el día de ayer se conmemoró un hecho histórico dentro de lo que es el sector agropecuario. ¿Qué pasó, Germán? Sí, vamos a nombrar el hecho puntualmente para que no se confunda. Ayer se conmemoró el Día de la Agricultura Nacional, que no es lo mismo que el Día del Agricultor. Nada que ver. Nada que ver. Ayer se produjo en la historia, puntualmente el 2 de julio de 1948, se sancionó una ley, la Ley de Arrendamientos y a Parcerías Rurales. Esta ley posibilitó que los pequeños arrendatarios accedieran a la propiedad de la tierra. Tierra que en ese momento, si lo traemos aquí, tal vez muy parecido a lo de hoy, estaba en posesión de los grandes terratenientes. En ese año, 1948, se sancionó esta ley y por ello ayer, se conmemoraba este Día de la Agricultura Nacional. Había algo que se decía, que era la tierra de quien la trabaja. Claro, ahí exactamente. Está. Ese era el latiguillo que el Estado estaba en ese momento sacando a la luz. La tierra para el que la trabaja. Extensiones más pequeñas, familias muy grandes de gente que venía en su mayor parte desde el extranjero, eran inmigrantes, como muchos de nuestros abuelos lo fueron. Entonces, en ese momento pasó esto. El gobierno tomó esta decisión que enojó a gran parte de los propietarios que eran grandes terratenientes, obviamente, pero que benefició a toda esta gente trabajadora del campo que hoy en día puede todavía seguir sosteniendo esa propiedad de tierra que se logró con esta ley. Puntualmente entonces el 2 de julio de 1948. Con créditos larguísimos, donde según la cantidad de integrantes de la familia le daban una X cantidad de tierra. O sea, eso es lo que pasó en esta parte del programa cuando empezamos a recordar cosas de la historia. Lucha, que después Federación Agraria, y bueno, hasta el día de hoy, es como que volvemos a empezar en todo esto, es el volver a empezar. Bien, pero nosotros estamos terminando, ya estamos terminando el programa del día de hoy, y la verdad que para terminar siempre tenemos que saber en dónde estamos parados con los precios.
una semana que había venido en baja. Estados Unidos con todos los porotos, como lo que decíamos en el micro anterior, con todos los porotos, y no era en sí lo que se pensaba. O sea, había porotos menos en este juego del truco, y los compradores bueno, salieron a dar vueltas, salieron a pedir. El mercado internacional empezó a ver que no era la cantidad de granos que estaban dando vuelta, y bueno, eso hizo de que repunte un poquito más, los precios en la semana. Dicho esto, ¿cómo quedaron los precios, Germán, en el día de ayer, viernes? Ayer terminó la semana, nosotros hoy, sábado al mediodía, por lo menos nos sentamos y queremos saber de qué forma vamos a jugar. ¿Qué hacemos con los agroquímicos? ¿Cómo compramos? ¿Hacemos los pre-campaña? ¿No lo hacemos? ¿Vendemos? ¿No vendemos? Para eso Germán nos dice cómo están los precios. Gran pregunta que vas a hacer, Roberto. ¿Vendemos o no vendemos? ¿Qué Claro. hacemos? Bueno, para que sepan cómo cerró los mercados, entonces, la soja cerró, soja San Martín, 3.140. Para el maíz, 1.850. Para el trigo, 1.950. Y para el sorgo, 1.760. Esto es el sorgo Rosario, las demás cotizaciones para San Martín. Después, como siempre, están las cotizaciones a cosecha y todo lo demás, pero esto es el cierre del puntual. Bien, hay que aclarar algo en cuanto a esto. Nosotros sacamos los precios de una empresa que siempre paga un poquitito más. Según la empresa hay unos pesitos más, unos pesitos menos. Esta empresa que nosotros sacamos los precios tiene unas moneditas más que el resto de las operaciones en la bolsa. Germán, nos vamos, y entonces hasta la semana que viene nada de lluvia. Nos vamos con la esperanza de que para el próximo sábado, para nuestro próximo programa de Todo Campo, tengamos la posibilidad de alguna precipitación. Probablemente para el sábado, esperemos que sea un poquito antes y que sea más la cantidad de milímetros que la que se espera. Como dijimos antes, entre 11, 12, no más de eso es lo que se espera, en un 60% de probabilidad. Así que bueno, esperamos que el próximo sábado podamos decirle que las precipitaciones llegaron y en mayor cantidad. Y pisemos un poquito de barro cuando venimos al canal o cuando nos vamos al campo. Germán, ¿vendimos todo? Vendimos todo. Bien, nos encontramos entonces y vendimos todo el próximo sábado en esto que denominamos Todo Campo. Campo. Claro, lo hicimos juntos. Chau, chau, hasta el sábado.